Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre el Euribor. El Euribor es el tipo de interés que se aplican los bancos para prestarse dinero entre sí. ¿Esto qué es? Bueno, pues los bancos necesitan tener liquidez. En algunos momentos prestan más de lo que quizás mantienen de liquidez, y eso hace que requieran este extra de liquidez, y este extra de liquidez lo encuentran en el mercado interbancario, es decir, el mercado en el que los bancos se prestan entre sí. Por tanto, el Euribor es el tipo de interés que se aplican los bancos entre ellos cuando se prestan dinero. Si observáis en las bases de datos, en internet, etcétera, veis que tenemos el Euribor a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. Normalmente el Euribor a 12 meses es el que se utiliza para referenciar las hipotecas. Las hipotecas que son a tipo de interés variable normalmente llevan el Euribor a 12 meses más un diferencial que es digamos, lo que aplica el banco para ganar dinero con nuestro préstamo, con nuestra hipoteca. Primero, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues se obtiene como la media entre los tipos de interés que anuncian un panel de 20 bancos europeos, que son los bancos con mayor capacidad crediticia. Se elimina el 15% mayor y el 15% menor de esos valores que estos bancos dan, y se obtiene la media. Desde 2014 más o menos el Euribor es negativo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si nosotros prestamos dinero, encima tenemos que pagar. ¿Y esto cómo se come? Bueno, pues es muy sencillo. Tras la crisis de 2008, la crisis de 2012, etc., el Banco Central Europeo ha inyectado mucha liquidez en el sistema. Ha imprimido dinero. Y esa cantidad de dinero, y lo llamo entre comillas porque realmente no es que se impriman billetes, sino que es dinero electrónico, eso lo hablaremos en otro vídeo, lo que hace es entrar en el sistema, entrar en el mercado, y los bancos ahora tienen un exceso de liquidez. Exceso de liquidez, entre otras cosas, porque no dan tantos préstamos, tantas hipotecas como se daban antes. Esto hace que los bancos tengan un exceso de liquidez y que si tienen que deshacerse de esta liquidez, porque es demasiada liquidez la que mantienen, tengan que pagar. Suena un poco raro el hecho de que si yo pido prestado, encima me van a pagar dinero, pero imaginad una situación en la que os sobra de cualquier producto. Tenéis producís patatas, por ejemplo, ¿no? Y tenéis muchas patatas. Bueno, pues al final uno se quiere deshacer de tantas patatas. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues pagar a alguien para que se lleve esas patatas. Con el dinero, aunque parezca una tontería, también es así. Existe demasiado dinero en el sistema. Los bancos, si se prestan dinero, lo que hacen es que pagan. Muy bien. ¿Y eso cómo afecta a las hipotecas? Las hipotecas, bueno, pues están referenciadas al Euribor, de manera que si entra en terreno negativo, depende también del contrato que tengáis con el banco, qué tipo de hipoteca hayáis firmado. En algunos casos, si entra en terreno negativo, simplemente pues se os resta a ese diferencial hasta el mínimo, que sería 0. Otras cláusulas lo que establecen es que, bueno, pues no puede bajar del 1% o no puede bajar del 1,5%, ¿vale? Es lo que se llaman, lo que se denomina las cláusulas suelo. Muchas gracias por escuchar, espero que os haya interesado el vídeo, y como siempre os pido que por favor os suscribáis al canal y que le deis al botoncito de me gusta, de like. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.